Seguramente viste nuestro segundo video de coronavirus y quizás sabrás que finalmente el virus llegó a casi todo Latinoamérica. Fue declarado como pandemia y el número de casos está creciendo exponencialmente. Pero lo más curioso aún es que si actuamos rápido podemos evitar que más personas se infecten y en este video te vamos a explicar qué hacer de forma clara y animada. Desde la última vez que nos vimos, el coronavirus fue bautizado por el ICTV como SARS-CoV-2, después de determinar que pertenece a la familia de coronavirus relacionados al SARS. Ahora bien, a la fecha de realización de este video, el virus se ha diseminado a 162 países, con más de 180.000 personas infectadas y más de 7.000 muertos. En Sudamérica, Brasil es el país con mayor número de casos, seguido por Chile y Perú. En la descripción te dejamos un enlace donde puedes ver en tiempo real el número de casos. Lo más grave es que hoy sabemos que la mortalidad por el virus varía de acuerdo con la edad, siendo de 1 en 500 en pacientes menores de 40 años y hasta de 1 de cada 6 pacientes mayores de 80 años. Igualmente, en países como Italia, la mortalidad ha sido altísima comparada con la de China, y al parecer el virus tiene mayor predisposición por los hombres y las personas fumadoras. Pero, ¿cuál podría ser la razón de esto? Un estudio publicado en la revista The Lancet ha sugerido que el cigarrillo aumenta el número de receptores AC2, que son los mismos que usa el virus para infectar nuestras células, por lo que los fumadores tendrían mayor susceptibilidad al virus. Igualmente, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión arterial y cáncer han reportado mayor mortalidad. Por lo que si estás viendo este video y no haces parte de ninguno de los grupos mencionados, tienes que entender que eres la persona que tiene menos probabilidad de morir, e incluso si te llegas a enfermar, lo más probable es que te recuperes. Y por esa razón, a partir de ahora te voy a dar la responsabilidad de ser el protector y cuidador de la vida de cientos de miles de personas. Sí, tú. En tus manos tienes el poder de evitar que esta infección siga creciendo. Características clínicas. Como hablamos en nuestro video anterior, el 81% de las infecciones son leves, con síntomas de resfriado común. Los síntomas más cruciales para saber son la fiebre y la tos seca. Si tienes estos síntomas, no debes salir de casa. Como hemos reiterado, un buen caldo de pollo y amor de tus seres amados serán suficientes. El otro 14% de pacientes requieren hospitalización, y es aquí donde quiero enseñarte un ciclo muy importante, y es que si las personas que tienen un resfriado común se quedan en casa, evitan el contagio a personas que tienen más riesgo de ser hospitalizadas. Finalmente tenemos al 5% de pacientes. Estos requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos debido al SARS o síndrome respiratorio agudo grave. Ya sabemos que los pulmones se ven así, y estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de morir. Ahora bien, ¿qué tan contagioso y fatal es este virus? Aún no lo entendemos totalmente, pero sabemos que se encuentra en este rango. Es más contagioso que la influenza estacionaria, pero menos mortal que algunas otras enfermedades como la tuberculosis o el MERS. Igualmente, los niños no son inmunes al virus, son menos susceptibles a padecer complicaciones. Sin embargo, debemos considerar que los niños tienen el potencial de transmitir la infección a abuelos y adultos vulnerables. Por eso debemos cuidarlos y enseñarles a cuidarse. Pero ahora que está en Latinoamérica, ¿qué hacer para evitar más infecciones? Para entender el impacto de la enfermedad debemos estudiar un poco el comportamiento de la infección en el mundo y la razón por la que en Italia se salió de control y China ya controla la infección en gran medida. Como podemos ver en esta gráfica, Italia empezó a tener sus primeros casos el 15 de febrero. Sin embargo, no se tomaron medidas a tiempo, pues esperaron 17 días, 9.172 casos y 463 muertes para declarar el estado de aislamiento. Esto termina excediendo la capacidad del sistema de salud y lleva a un mayor número de muertes y por ende a mayor mortalidad. Por otro lado, hay países como Corea del Sur, que cerraron sus fronteras y están tomando muchas medidas de contención para evitar que más personas se enfermen. Como se puede ver, su curva de casos es más plana. A este concepto se le llama aplanar la curva y permite que la capacidad de control de la enfermedad no sea excedida. Como ejemplo, pondré a mi país, Colombia, en donde el número de casos se ha incrementado en 5.6 veces en los últimos 3 días. El primer caso se diagnosticó el 6 de marzo y al 16 de marzo ya hay 54 casos. Sin embargo, esto significa que no puede haber más casos. Un mayor número de casos nos dice que un país está haciendo más pruebas para diagnosticar el virus. Bueno, sabiendo todo esto, ¿qué debemos hacer? La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus. Como dijimos, se transmite de persona a persona con contacto cercano. Cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas respiratorias viajan a las personas cercanas. Por lo que debemos lavar nuestras manos por al menos 20 segundos, especialmente si hemos estado en una zona pública o después de toser o estornudar.
Si no hay jabón y agua, debemos usar un limpiador de manos que contenga al menos 60% de alcohol y limpiar nuestras manos hasta que se sientan secas. Y como hemos dicho repetidamente, evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos no lavadas. Hay una recomendación muy importante y es permanecer en casa. Debemos dialogar con nuestros jefes para encontrar formas de hacer teletrabajo y evitar a toda costa salir de casa. De igual manera, debemos dejar los servicios de urgencias para las personas que realmente lo necesitan, como nuestros abuelos y adultos vulnerables. Y algo muy importante es que debemos evitar el desabastecimiento de todos los mercados. Se ha vuelto muy difícil conseguir jabón y tapabocas, y por alguna razón la gente se ha vuelto loca comprando papel higiénico. Ahora bien, el tapabocas solo se debe usar si estás enfermo o si estás cuidando a una persona enferma que no puede utilizarlo. Es importante saber que debemos dejar los tapabocas para el personal de la salud y las personas que realmente los necesitan. Finalmente, debemos limpiar y desinfectar todas las superficies. Esto incluye mesas, perillas de las puertas, interruptores de luz, teléfonos, teclados y baños. La mayoría de los detergentes y límpidos en casa funcionan. No es necesario desabastecer el mercado. Espero que haya quedado muy claro y que todos juntos podamos aplanar la curva y evitar más muertes. En nuestras manos está el poder. Gracias.